Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. En esta ocasión volvemos a hablar del mundo del cine, después de haber hablado de las plataformas de streaming con Manu Díaz. Manu Díaz, recuerda, filólogo, y además lo puedes encontrar en tumbabierta.com. Crítico de cine, y con él repasamos la actualidad del mundo, del cine, de las series y de todo lo que esté relacionado con el ocio para los telespectadores. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo que se ha ido repitiendo durante los años. Llegado el verano nos vemos diferentes estrenos de cine, en series también ocurre, y eso tiene un nombre, el blockbuster de verano. Además también hay otro cumpleaños, 45 años ya, de La Profecía, la película de Gregory Peck, donde Manu va a intentar probablemente atemorizarme. Un clásico ya entre él y yo, el que me asuste con películas de terror. Y finalmente, cuando termine este podcast, casi al final habrá una recomendación, aunque en el día de hoy ya te adelanto que es una película que, por lo menos desde mi punto de vista, no te recomiendo demasiado. Y antes de presentar a Manu Díaz, soy José Luis Martín, estás en World Media y estás en un nuevo podcast de Filmcast. Y precisamente del blockbuster de verano y de La Profecía y de otros asuntos vamos a hablar con Manu Díaz. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí una vez más, un placer y bueno, la verdad es que vamos a hablar sobre todo de dos títulos que marcaron época y más o menos por los mismos años, porque nos vamos a ir a 1975 y 1976. Que no se asusten, Pegadito. claro, y que no se asuste ese oyente que nos escucha y dice, hombre, es que yo tengo 20 años o tengo 25, a mí no me estés hablando de esos años porque no tiene nada que ver con mi vida. Pero en el día de hoy, sí que tiene que ver con la vida del cine, porque gracias, como bien decías, al blockbuster de verano y también a La Profecía, se ha marcado tendencia, ¿no? Una, por un lado, más agradable para algunos, como yo, y la otra, bueno, pues dentro del mundo del cine de terror o del cine de películas menos agradables para el corazón de los que sufrimos con ellas, pues también La Profecía fue fundamental, ¿no? En el mundo del cine. Sí, por supuesto. De todos modos, y ahora aquí que ya no te puedes escapar, te voy a decir que hay una pequeña encerrona. Mal asunto. Mal asunto porque yo no sabía nada de esto y ya empezamos mal. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios. Bueno, a ver, Bueno, ya tengo los pelos de punta, vamos, solo vamos te a digo empe- eso. sí, vamos a empezar, si te parece, empezamos hablando del verano, porque Bien. claro, a día de hoy entendemos el verano como el periodo fuerte de la recaudación en taquilla. Uh-huh. O sea, las películas más taquilleras, las películas con las que los estudios quieren pues romper todo tipo de récord, las que tienen las principales estrellas, las que tienen un mayor presupuesto, mayores efectos especiales, todas esas películas suelen ir concentradas a bueno, dos periodos principales, que es verano y Navidad. Curiosamente, dos periodos que pues hace perdón para los millennials, pero a lo mejor hace unos 40 años, Uh-huh. pues no funcionaban de esa manera, funcionaban de una manera completamente distinta. Porque eso, en la década de los 70 del pasado siglo, el cine en Navidad no se comía un rosco y el cine en verano tampoco se comía un rosco, porque eran periodos en los que se entendía que la familia iba a estar junta, que se iban de viaje, que se iban de vacaciones, que iban a invertir ese tiempo en un tipo de actividad que no era el ocio audiovisual. Eh, digamos, ese gusto por que tenemos en verano de irnos a una sala de cine y refugiarnos del calor con el aire acondicionado y ver una película con la que evadirnos y pasar un rato divertido y además películas que cada vez se van inflando más y van superando las 3 horas de duración, por lo que tenemos ya también ahí casi media tarde asegurada. Pues eso es relativamente reciente, relativamente
para los que tenemos una edad y Ujú. para lo que es la edad del cine, pero es verdad que no empezó a funcionar de esa manera hasta mediados de los 70 y en este caso fue una película en concreto la que rompió ese esquema preexistente y marcó digamos el modelo a seguir a partir de ahí. Hablamos en 1975 ni más ni menos y ahí va la encerrona Ujú. de Tiburón de Steven Spielberg. Vaya, claro, ¿lo ves? Otra de las que angustian, ¿eh? Sí, pero bueno, o sea, Tiburón era una película realmente de un presupuesto pequeño, Ujú. dirigida por un cineasta que empezaba a despuntar, pero que lo que había hecho era básicamente películas para televisión, o series y películas para televisión, que no tenía mucho renombre. Lo que sí tenía un cierto renombre era la novela en la que se basa, que venía escrita por Peter Benchley y que había sido un éxito de venta, pero bueno, era un proyecto relativamente modesto que en ningún momento se pensó que fuera a tener el impacto que tendría. Ujú. De hecho, incluso se pensaba durante el rodaje de la película que iba a ser un fracaso rotundo, porque la película dio muchísimos problemas de rodaje. Recordemos que digamos, los animatrónicos del tiburón había tres, dos no funcionaban y uno funcionaba a veces. De ahí que Spielberg pues, tuviera que recurrir a la cámara subjetiva del tiburón acercándose a sus víctimas porque no disponía de imágenes de tiburón. Ujú. Y mira, lo que fue digamos, una necesidad pasó a convertirse en un componente narrativo fundamental para el éxito de la película. Bueno, Eh, antes de hablar de esa película y por qué fue el verano, ¿no?, elegido para ella, sí recuerdo, Manu, fíjate que me has nombrado Tiburón y hace unos años se descubrió el origen del megalodón, ¿no? Aquel hiper mega uh -huh, tiburón enorme que por lo visto había surcado las aguas de nuestro mundo. Y recuerdo entrevistar al presidente de Atiracán, si no me equivoco, la asociación de amigos de tiburones, de los tiburones, y me decía qué mal le hizo Tiburón a los tiburones, porque no son ni tan malos ni tan asesinos, ¿no?, como se mostró en la película. Como cualquier animal, pues bueno, llegado el momento, si tú te metes en su entorno, este te ataca, ¿no? Pero realmente los tiburones no son tan malos y es lo que nos quería decir, ¿no? Que nos quería decir el presidente de Atiracán que era, bueno, la película hizo mucho daño y la verdad es que cada vez que vemos una aleta se nos ponen los pelos de punta precisamente por tiburón. efectivamente, bueno, de hecho, el propio Steven Spielberg ha pedido disculpas a posteriori Uh-huh. porque en ningún momento pensó que, digamos, el impacto de la película fuera a afectar fuera del entorno cinematográfico. De hecho, incluso a raíz de la película se ha generado una serie pues, así, de exterminio de tiburones y viene pues por respuesta, la respuesta humana ante algo que le ha dado miedo, pues que la agresividad. Uh-huh. Y es verdad que los tiburones han salido muy mal parados, no solo en cuestión de imagen, sino en cuestión de que realmente ha habido una agresión al medio ambiente, pues asesinando, matando muchos tiburones a raíz de la película y el propio Spielberg pues ha pedido disculpas por todo lo que ha ocasionado en ese sentido su trabajo. La verdad es que Tiburón no estaba pensada, como digo, era una película de explotación, que su interés era básicamente pues unirse al género de criaturas gigantes y agresivas y llevarlo a un entorno un poquito más cercano, más cotidiano. De ahí que, bueno, el tiburón blanco de la película pues sea también un tiburón de unas dimensiones mayores de las que normalmente se suele apreciar en esta especie. Básicamente era eso, era digamos, dar una revisión a las claves de un género que venía, pues bueno, desde los mismos orígenes del cine, con todo ese elemento de efectos especiales, de crear miedo a través de criaturas, en algunos casos procedentes de la naturaleza, pero pues de grandes dimensiones y a las que el ser humano no se podía enfrentar o se tenía que enfrentar en desigualdad de condiciones. Uh-huh.
pero lo que dices tú, efectivamente, no es, desde luego, una película que haya beneficiado o haya dado una imagen correcta de los tiburones, ni mucho menos. Una película de ficción, no es un documental, por lo tanto no la podemos acusar de esto, pero es verdad que la reacción que hemos tenido nosotros a Sí. raíz de la película, pues no ha sido la más adecuada. Ojo que yo, practicando kayak en la zona de Taliarte, en Gran Canaria, he visto tiburones y recuerdo en una primera ocasión ver una aleta moverse a una velocidad tremenda porque hay jaulas de peces, hay piscifactorías y normal, van por allí a ver si pillan algo. Claro, lo normal y lo primero es, ostras, ¿esto qué demonios es? ¿No? Que dices, voy a morir aquí como en la película, ¿no? Y incluso creo que hasta de fondo oyes la música, ¿no? La banda sonora de Tiburón, que también es Sí, tremendamente tétrica, ¿no? Y te genera un pánico atroz, pues. Todo eso al final, pues mira lo que desemboca, ¿no? En la mente humana de cómo puede marcarte una película por la imaginación de su director y de su creador. sí, vamos, somos productos pavlovianos totales. Sí. Bueno, ¿y por qué lanzan una película como Tiburón, teniendo en cuenta los problemas que tuvo, que tampoco, digamos, como te acabo de entender, Spielberg era un hombre o un director ya tan consolidado como lo es a día de hoy, y lo hacen en verano? Claro, lo hacen en verano porque no era una película con una finalidad, hombre, finalidad comercial tienen todas, porque todas al fin y al cabo pues quieren recuperar dinero en taquilla, Ujú. pero no era una película que el estudio tuviera como uno de los estrenos estrella, de los que había que mimar, de los que había que promocionar, de los que había que buscar la fecha adecuada para estrenarlo, para que recaudara lo máximo posible. Era una película más que había producido y que la fueron a estrenar en verano porque la acción sucedía en verano, Claro. en una playa, en una zona costera, en una zona turística, y dijeron, oye, pues mira qué divertido, vamos a estrenar esta película de miedo que se desarrolla en una zona turística, vamos a estrenarla en verano, que así la gente está más cercana a lo que es el argumento, a la historia que te cuenta la película. Es una forma digamos, de tener un público un poco más cautivo. Pero, lo dicho, no se esperaba que la gente acudiera en masa a ver la película, sino que fuera una película pues que quedara como curiosidad del verano, que tuviera sí digamos un cierto atractivo para sobre todo para pues los seguidores de los lectores de la novela, para digamos los aficionados un poco al género de terror, pero desde luego no que se convirtiera pues en un mega blockbuster que rompiera todos los récords de taquilla. Claro, pero eso no nos hacía pensar, Manu, que el hecho de ser una película enfocada en las playas, en el verano, podía haber sido una casualidad y que no se creara ese blockbuster de verano, sino que todas las películas que sacaran en esa fecha estival tuvieran que tener a lo mejor el mismo perfil. Gente disfrutando de la playa, de las vacaciones, o ya empezaron ya a mostrar otros perfiles, aprovechando también que la gente también iba al cine en verano. Bueno, fue un poco las dos cosas, porque lo que sí demostró Tiburón, independientemente que la temática pues acompañara con el periodo estacional, fue que la gente en verano iba al cine, que era, digamos, lo que no habían querido explotar a ese momento, pensando pues, que la gente se iba de viaje, se iba a la playa, se iba a la montaña y que no iba a estar cerca de las salas de cine. Y sin embargo, pues de repente pues ven que sí, ven que el público responde de manera mayoritaria y entonces surgen las dos vías que tú comentas. Por un lado, se empieza a experimentar con películas de un perfil muy comercial, eh, con presupuestos ya más holgados, más ambiciosos, pensadas también para un público incluso, porque ya, digamos, no con Tiburón, pero ya estamos en el 75, un par de años después nos vendría Star Wars, que ya marca también el arranque del cine juvenil, algo que también previamente pues no era de los más explotados hasta la fecha, y mira lo que estamos hoy en día. Pues empiezan por esa línea de un tipo de perfil comercial para ver qué tal funciona en verano, y por otro lado películas también con ese perfil comercial, pero específicamente con temáticas vinculadas con la playa, con el verano,
para atraer más público. Curiosamente, después de Tiburón, obviamente ha habido no solo las secuelas que generó la película, sino múltiples películas de tiburones, de pirañas, de megalodones, y todas se han estrenado en verano. Porque al final parece que, puestos a buscar una película de estas características, todos buscan repetir, digamos, no solo los mismos esquemas argumentales, sino repetir las mismas, digamos, excusas comerciales de Tiburón para poder tener el mismo éxito. La verdad es que después de Tiburón ninguna película de tiburones ha tenido el impacto, el éxito que tuvo la original, pero vamos, han pasado 46 años y todavía se sigue intentando. De todas formas, siempre se ha pensado, o por lo menos la idea que tenemos del blockbuster de verano o las películas que se estrenan en ese tiempo, pues tienen un perfil más familiar, ¿no? Por lo que decías al comienzo también de que, claro, los padres ya tienen más tiempo de estar con los hijos o hay un poco más de tiempo de hacer vida familiar y el cine puede ser una buena opción. Por eso, a lo mejor también nos vemos estrenos de Disney, de películas con un corte quizá menos individual, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, también ten en cuenta que en esta época en la que estamos, el cine infantil está en plena crisis, porque la principal proveedora de entretenimiento infantil, que es la Disney, está pasando el peor momento de su historia. Después de la muerte de Walt, y también una vez ya digamos, aquellos productos que él había dejado ya en desarrollo, pues ya se han estrenado, pues de repente la compañía no tiene muy claro por dónde tirarse, porque ya le falta, digamos, la perspectiva de su fundador y empiezan a probar cosas distintas que no le acaban de funcionar del todo. De hecho, tendríamos que esperar todavía hasta finales de los años 80 para que la Disney realmente empiece a levantar cabeza. Pero lo que sí sucede a finales de los 70, a principios de los 80, es lo que te comentaba hace un momento. Empiezan a surgir una serie de cineastas encabezados por Steven Spielberg y por George Lucas, que ven en el cine familiar, en el cine infantil, en el cine juvenil, digamos, la forma de desarrollar toda una nueva línea comercial de cine de entretenimiento, que es la que va a imponerse, sobre todo en este caso ya a partir de la década de los 80. Y muchas de esas películas buscan, digamos, el espacio del verano para estrenarse, entre otras cosas, porque el resto del año, pues los niños y los adolescentes están en clase y tienen menos tiempo para dedicar al cine, mientras que en verano todo es tiempo libre. Bueno, Manu, ¿y por dónde pasa el futuro del blockbuster de verano? Después de ver también que, bueno, ha habido éxitos que no han sido tales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de Tenet, ¿no? Que se esperaba a lo mejor que tuviera un poquito más de empuje, pero no sé si el blockbuster de verano tiene que reinventarse o tiene los días contados. Bueno, el caso de Tenet es un caso con características muy especiales, porque, claro, Tenet por un lado es verdad que utiliza el formato del blockbuster, pero es una película que exige al espectador, digamos, una disponibilidad intelectual por encima, muy por encima de lo que normalmente te exige un blockbuster veraniego. Yo aún estoy en bucle, Yo todavía estoy en bucle después de ver la película porque no sabía si iba para adelante o para atrás. La verdad que vuelve un poco loco, no vamos a hacer spoilers ni mucho menos, pero sí es cierto que la película está bien, pero no es quizá lo que por lo menos yo esperaba. Y después también, pues bueno, digamos, el contexto histórico en el que se estrena Tenet, pues tampoco fue el más adecuado. Era una cosa que Christopher Nolan sabía y se atrevió, pensó que la película podía pues actuar como en su momento actuó Tiburón y ejercer un poco de elemento reactivador y traer público a la sala, y no fue así. Sin embargo, seguimos, o sea, el consumo que tenemos de cine veraniego evidentemente ha evolucionado desde 1975. Hemos ido entrando pues una línea de películas, digamos,
en cierta forma podemos decir que más insustanciales, donde todo sea puro estímulo, con grandes efectos especiales, con grandes estrellas, con, digamos, acción desbordante y cada vez más hiperbólica. Y estamos entrando digamos que lo que sí es casi estamos hablando de una elefantiosis del blockbuster. No sabemos hasta dónde va a llegar. Eh, Habrá que, ahora que la industria del cine se está reevaluando y se está reinventando, pues habrá que ver de qué manera quieren continuar, pero sí es cierto que en este momento de análisis, las películas que siguen funcionando en verano siguen siendo las que se ajustan a ese modelo de blockbuster veraniego. Hablamos, pues, por ejemplo, de películas como la última entrega de Fast and Furious, bueno, está una película que atrae muchísimo público, está teniendo muchísimo éxito en taquilla, y eso en parte también, digamos que viene no solo por digamos, la legión de fans que tiene la franquicia, sino por el hecho de que saben que tienen que estrenar en verano. Claro, ya estrenan en verano y todos esos seguidores, como tú dices, están esperando a que aparezcan todos esos coches que cambian marchas como si tuvieran 20 marchas el vehículo, porque no paran de estar apretando embrague, acelerando, frenando y marcha va, marcha viene. Y siguen, la verdad, que cada vez más espectaculares, ¿no? Todo hay que decirlo también. Efectivamente, porque también hay que tener en cuenta que, digamos, el modelo del blockbuster es que se basa sobre todo en, y cada vez más, en secuelas, en repetir, digamos, esquemas que es de éxito demostrado, y que eso sí, que cada vez sea más espectacular, más grande, más explosivo, más ruidoso, visualmente con unos efectos especiales cada vez más deslumbrantes. Y claro, por eso decía yo lo de la elefantiosis del cine de verano, ¿no? Porque llega un momento que no sabes hasta dónde puede seguir creciendo y creciendo y introduciendo elementos, pues evidentemente ya la suspensión de incredulidad la dejamos atrás hace muchísimo tiempo, pero hasta dónde pues el público va a seguir entrando en películas que claramente pues están fuera de nuestra realidad. Bueno, Manu, antes de pasar ya con la profecía, no sé si tienes algún apunte más precisamente del blockbuster de verano para cerrar este capítulo. Pues, hombre, sí es cierto que hay un tercer modelo que se da menos porque precisamente no se cuenta con mucha confianza en estos títulos, pero hay una tercera línea que es precisamente lo que fue Tiburón en 1975, es decir, películas que sí tienen, digamos, una cierta ambición comercial, que pueden entrar para el público general, pero que no vienen con grandes, digamos, presupuestos de estos también elefantiósicos, sino que son películas pequeñitas como lo fue Tiburón en su momento, y que siempre buscan en verano también tener alguna ventana de estreno para conseguir lo que consiguió Tiburón en el 75, es decir, coger por sorpresa al espectador, coger por sorpresa a la industria del cine y convertirse en un éxito inesperado. De hecho, eso ya tiene una etiqueta en Hollywood, se llama Sleepers, que son los durmientes, películas que llegan sin el gran bombo, sin las grandes estrellas, sin los grandes efectos especiales, sino con un presupuesto más modesto, pero que pues consiguen enganchar al público y convertirse pues en grandes éxitos de taquilla. La cuestión es que, claro, frente al blockbuster tradicional, los sleepers no tienen digamos, una hoja de ruta, no tienen un esquema preestablecido. Precisamente lo que funciona en el sleepers es que al público le coja por sorpresa y vea algo que le parece fresco, le parece nuevo, le parece diferente. Tiene el nombre de la película de Brad Pitt, de Niro, y si no me equivoco también de Kevin Bacon, ¿no? De Sleeper, la verdad. Sí, Una sí, película que también... la película es posterior. La película es posterior.
Sí, el término sleeper Es previo. viene ya de antes y es eso. O sea, en este caso son películas de éxito inesperado, pero sí es verdad que por regla general pues son películas que suelen funcionar en verano y los estudios pues siempre tienen ahí su ramillete de películas pequeñitas que no saben si van a colar o no van a colar, pero saben que para que cuelen tienen que estrenarlas en verano. Bueno, no sé si te habrás dado cuenta que con la tontería voy alargando cada vez más el tema para evitar hablar de la profecía, pero creo que ya no me queda otra que hablar de la película que algunos consideraron que fue la película que Satán no quería que se hiciera. O sea, fíjate hasta dónde hemos llegado. Así que bueno, empieza Manu y yo me voy. Bueno, estamos hablando de 1976 cuando se Mm. estrena la película. De hecho, se estrenó el 26 de junio de 1976 en Estados Unidos. En España llegó el 8 de noviembre. Pero es una película que empezó a fraguarse en 1973, que coincide con el año de estreno de El Exorcista. Y después, unos años antes, 1968, se había estrenado La Semilla del Diablo, tres películas con la figura del demonio de por medio y que de repente, pues eso hizo que en la década de los 70, eh, digamos, la figura del demonio, de los niños poseídos, de los niños inquietantes y que cantan a coro como a ti te gusta, Joder, macho. pues Qué dolor. estuvieran de moda. Eh, pero sí es verdad que la profecía pues surge a raíz de esto y surge más concretamente a raíz del Exorcista y de una conversación entre el productor el que sería después el productor de la profecía y un amigo que empezaron a entablar conversación con el tema de pues las películas que estaban triunfando y empezaron un poco a desarrollar pues cómo podría ser una película que se centrara en la figura del anticristo. Se contrató un guionista que estuvo un año desarrollando ese guión, fue David Seltzer. Se contrató un director, en aquel momento era a nivel cinematográfico era un director desconocido, pero sí era digamos ya con una extensa, más de 10 años trabajando en televisión, con muy buenos resultados, que fue Richard Donner, y se consiguió, pues ni más ni menos que a Gregory Peck para protagonizar la película. Se rumorea que el primer nombre que se barajó fue Oliver Reed, pero el productor después diría que no, que en todo momento digamos, el protagonista que se planteó siempre fue Gregory Peck. Le acompañó Lee Remick y le acompañó, en este caso, pues el niño actor Harvey Stephens, que dicen que Richard Donner a la hora de hacer el casting infantil, pues le pedía a todos los niños que se presentaban para el papel, pues que le atacaran, Ujú. que a ver cómo reaccionaban en una situación violenta. Y parece que Harvey Stephen, ni corto ni perezoso, se lanzó encima del director y empezó a darle patadas en algunas zonas muy sensibles también. Y en ese momento ya el director dijo, aquí tenemos, este es el anticristo. Buah. Eh, la película, tú decías que era una película que dijeron que era la película que el diablo no quería que se hiciera, porque entra dentro de ese listado las llamadas películas malditas, películas en las que hay una serie de elementos que sucedieron durante la producción de la película. Y que pues realmente un accidente siempre puede pasar, pero cuando se acumulan muchos accidentes, pues ya se empieza a hablar digamos, de otros elementos, sobre todo cuando tenemos elementos sobrenaturales dentro del argumento. Aquí uno de los elementos así más llamativos del rodaje es que tanto Gregory Peck como David Seltzer viajaron a Reino Unido en avión, en dos vuelos distintos, y los dos aviones en los que viajaban fueron impactados por un rayo en pleno trayecto. Eso, pues, digamos que lo que decíamos antes, que suceda una vez se puede entender, que suceda dos veces
ya empieza a hablarse del demonio de por medio. Claro. Y después, por ejemplo, también John Richardson, que fue el creador de los efectos especiales, pues durante todo el periodo de postproducción de la película tuvo un accidente de coche y su novia murió decapitada. Entonces, también Bueno. un accidente así tan violento en el contexto de realización de la película, pues ayudó a generar pues esa leyenda negra en torno a la película, de que realmente nos encontramos ante una película maldita. Fíjate que, bueno, se habla también, ¿no? Del suicidio del hijo de Gregory Peck, pero si no me equivoco, este fue antes. Fue unos Sí, meses antes, sí, de ¿verdad? hecho, De que su hijo se pegara un tiro, de Jonathan sí, Peck. Jonathan Peck, efectivamente, se dice que esa fue la razón por la que Gregory Peck aceptó el papel, Pero no lo entiendo. porque sé que todo ese dolor que tenía dentro quería, digamos, sacarlo a través de la figura de ese padre que él interpreta y que en todo momento quiere defender pues la inocencia de su hijo ante las acusaciones de que es el anticristo. Eh, pero sí, efectivamente ahí pues no podemos decir que forme parte de la maldición, porque eso, el hijo se suicidó antes incluso de que Gregory Peck pues tuviera el guión en sus manos. Entonces, bueno, son elementos externos, pero bueno, hay quien también lo ha sumado pues a esa condición de película que viene acompañada pues de elementos violentos y que afectan a aquellos que han participado en su creación. ¿Ves, Manu, como al final las películas de terror no traen nada bueno? Porque, hombre, que vayas en un avión, te caiga un rayo, que vaya el otro en el otro avión, le caiga un rayo, que detrás de cada película siempre haya ese mundo de misterio, si realmente lo que está sucediendo es por culpa de la película o no, creo que eso no pasa en otras películas. O a lo mejor no se le da tanta Bueno, importancia. lo que pasa es que, claro, lo que decía antes, si estamos hablando de una película con estas características, pues tendemos a darle una lectura a las cosas que suceden en esa clave. Eh, pero bueno, que no traen nada bueno, yo creo que ahí el productor estaría en desacuerdo contigo, porque de los 3 millones de presupuesto que tenía la película, recaudó casi 70. Uf, Así que tremendo. eh, yo creo que ahí, caiga quien caiga, la Mm. película para el productor es un éxito. No, no podemos obviar, ¿no? El protagonista, Damien, ¿no? Sí, Damian, que es un juego fonético, porque con Damon, que es el demonio en inglés, eh, y que en este caso aquí, mira, con la figura del niño había opiniones Mm. contrapuestas. El productor sí quería desde un principio dejar claro que el niño era el anticristo y que todo lo que sucedía era producto de él. Sin embargo, Richard Donner, el director, opinaba lo contrario, que lo mejor era que fueran sucediendo situaciones extrañas, pero que en ningún momento se dejara evidencia de que eran producidas por el niño, sino que quedara ahí una ambivalencia en torno a si realmente estamos hablando de una cuestión sobrenatural o de pues digamos, un encadenado de accidentes, más o menos lo que pasa a la hora de hablar de si la película es maldita o no. Mm. Eh, Al final, pues bueno, se llegó a un 50-50. Es verdad que el productor sí impuso que en todo momento pues supiéramos que Demian, o sea, el espectador desde un principio sabe que Demian es el anticristo, pero Richard Donner siempre jugó con la puesta en escena de tal manera que lo que va sucediendo, incluso tú te planteas si el niño es consciente o no es consciente, y hay también incluso un elemento dramático, porque vemos un niño al que le van sucediendo cosas y que él mismo pues tampoco comprende muy bien, como para el ataque de los babuinos, que él va al zoo y de repente ve que los animales se alejan de él y que él no puede ver a los animales porque todos huyen despavoridos a medida que él se acerca. Entonces, incluso ahí, pues ese componente donde el director se permite el lujo de que el espectador pues llegue incluso a empatizar con el mismísimo anticristo. Bueno, parece que esa imagen de la que nos estás hablando, la protagonista Lee Remick, la madre del niño,
se encuentra en medio de esa estampida de los monos que atacaron el vehículo donde estaba de manera exagerada, y el momento en el que ella se la ve, ¿no? Agobiada, por lo visto dicen que es real. Y encima todo esto, según se cuenta, también dice que un león se comió a uno de los cuidadores poco después del rodaje en ese zoológico. O sea que vamos, que la leyenda empeoraba. Sí, efectivamente, la leyenda crece. Hombre, lo del cuidador que es devorado por los leones, eso yo creo que, bueno, habría que mirarlo. Yo creo que forma más parte de la leyenda urbana Sí, sí, que sí. otra O cosa. de la autopromoción, Pero ¿no? lo Decir, del venga, vamos a remix sí es darle más verdad. Lo oscuridad. del remix, pero en el caso del remix sí es cierto que el terror que vemos en la cara de la actriz es real, no es interpretación, porque digamos que la forma en que plantearon la secuencia y para conseguir pues en la reacción de los animales, cogieron una cría y la introdujeron en el coche. Y claro, todos los animales al ver que cogían a la cría y la metían en el coche, pues reaccionaron de manera protectora y se abalanzaron sobre el coche de esa manera. No pensaron que fuera a ser algo tan desproporcionado con respecto a las expectativas de ellos. Y por supuesto, pues bueno, ahí a la actriz la cogió completamente con la guardia baja. Vaya gracia, ¿no? O sea, claro, Sí, vamos a probar a ver cómo funciona esto y mira el resultado. Pero bueno, al final bueno, lo que pero busca un director es estas esa cosas imagen en de el cine pánico. están, ¿eh? A Sí, veces voy a introducir un taco en nuestra conversación, pero los directores pueden ser bastante cabroncetes cuando quieren. sí, bastante cabrones. Eh, sí, te recuerdo ese momento final de La Jungla de Cristal donde tenemos al villano colgando y hace una caída desde lo alto del rascacielos, ese plano que vemos al actor caer Mm. también con cara de susto, él no sabía que lo iban a dejar caer. Evidentemente tenía un arnés de seguridad y todo, pero Sí, pero se claro, pero supone que era solo un primer plano, se claro. suponía que era solo un primer plano para ver la cara y como y después pasaban al doble y sí ya se iba un plano general donde se veía caer la figura del villano. Sin embargo, el director dijo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, coño. Y cayó 10 metros sin esperárselo. Joder, Entonces, macho. esa cara es genuino terror, no es interpretación. Sí, sí, ¿no? Y además que tiene el efecto que buscan, porque realmente se nota en la cara que es alguien que está cayendo al vacío. Y hombre, eso, por mucho que interpretes, nunca va a ser igual que la expresión real. O sea, bien conseguido está. No me alegro, pero bien conseguido Efectivamente. está. No, hombre, claro, y anécdotas como esa, evidentemente, hay Mm. muchas. Otras entran ya en el terreno ya casi de lo criminal. Mm. Y también depende de cómo se lo tome el actor. Hay gente que esas cosas se las toma pues con más filosofía y hay otros que acaban traumatizados digamos, con la forma en la que se juega con ellos emocionalmente en un rodaje. Sin duda. Manu, pues antes de pasar con mi recomendación o no recomendación en el podcast de hoy, no sé si quieres aportar algo más de estos 45 años de La Profecía, que, hombre, dentro de nada, en 5 ya veremos cómo cumple medio siglo y quizá a lo mejor en un futuro no muy lejano veamos una nueva versión. Bueno, en 2006 se hizo una versión Uh-huh. bastante mala. En este caso con La Profecía pasa igual que con Tiburón, es una película que tiene un éxito inesperado. Sí es verdad que con La Profecía sí se esperaba que fuera una película taquillera, porque estaban los antecedentes de La Semilla del Diablo y del Exorcista, pero lo que no se esperaba es que fuera una película que tuviera pues tanta repercusión entre el público. Eh, Tuvo 3 secuelas, 2 directas y una ya que se estrenó directamente en televisión y que casi hoy en día a lo mejor la podríamos llamar más bien un reboot porque ya digamos, estaba bastante desligada de la historia principal y tuvo ese remake que comentábamos en 2006. Ninguna de esas películas tuvo el éxito de la primera y desde luego la trayectoria en calidad es descendente. Las 2 primeras secuelas tienen su interés, pero no llegan al nivel de la primera y después ya la cuarta entrega y el remake son ya para prenderle fuego en la hoguera. Eh, pero lo mismo también Uh-huh. genera, es una de esas películas que recupera, despierta de repente el género de niños endemoniados Uh-huh. y pocas películas posteriores, yo creo que casi ninguna ha conseguido superar
digamos, esa dupla que sucedió en el primer lustro de los 70, o en esa primera etapa de los 70 con El Exorcista y con La Profecía. Bueno, mano, pues después de haber hablado del blockbuster de verano, de La Profecía, yo tengo una recomendación, aunque no sé si es muy recomendable, o por lo menos a mí no me pareció, digamos, una película muy entretenida. Se trata del Sueño de Cassandra, la película de Woody Allen, una de las películas de Woody Allen del año 2007, donde nos encontramos dos hermanos, Ewan McGregor y su hermano Terry, Colin Farrell, pues que compran un velero, surge una historia de amor entre Ewan y una chica que es actriz. Bueno, para no hacer mucho spoiler, el tío que tiene mucho dinero de por medio pide algo, ellos se comprometen y ahí empieza una historia un poco turbia, pero la película tengo que decir que es muy larga. No sé si la has visto, si la recomiendas, Sí. o si te parece o tienes el mismo parecer que yo. Bueno, la verdad es que El Sueño de Cassandra es un rara avis dentro de la filmografía de Woody Allen, porque yo creo que es posiblemente la película de Woody Allen que menos parece una película de Woody Allen. Sí, efectivamente. Sí, es un thriller además bastante tópico, y la verdad es que entra en un momento pues particular dentro de la filmografía de Woody Allen, y es que Woody Allen tenía firmado un acuerdo con DreamWorks, pero de repente DreamWorks empieza a reducir, digamos, los presupuestos que destina a las películas de Woody Allen. Recordemos que las películas de Woody Allen nunca han sido, o muy, 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 muy rara vez, de manera muy excepcional, han sido éxitos en taquilla, al menos en Estados Unidos. Es un director, digamos, en su etapa de éxito, era un director que tenía pues una reputación de hacer obras de calidad, y que la inversión que se hacía en esas películas era una inversión que se recuperaba más en prestigio que en réditos económicos. Y DreamWorks pues quería hacer una apuesta por Woody Allen, y poco a poco pues esa apuesta pues la fue reduciendo en vista de que las películas que iba haciendo con ellos ni respondían en taquilla y tampoco respondían ya de la misma manera a nivel de crítica y de público. Porque bueno, ya entramos en esa etapa donde la filmografía de Woody Allen pues empieza a dar una de cal y una de arena. Entonces lo que hace Woody Allen es aprovechar su repercusión, su reputación en Europa, y empieza a ir por determinados países donde sus películas suelen tener bastante éxito, y se ofrece a dirigir películas que estos países le produzcan. Es el caso de las películas que hizo en España, el caso de las películas que hizo en Italia, que hizo en Francia, y en el caso de Londres hizo 3 películas. La primera fue un éxito rotundo, que fue Match Point, que está considerada, pues al menos digamos, de la última etapa de Woody Allen, una de sus obras maestras. Pero después vendrían 2 más, El Sueño de Cassandra y Scoop, que no estuvieron, desde luego, ni a la altura de Woody Allen, ni a la altura de lo que había ofrecido con Match Point. Y El Sueño de Cassandra pues queda como una película un tanto anodina, con 2 actores conocidos y que son buenos actores, que son Ewan McGregor y Colin Farrell, pero que ni tiene, digamos, los elementos que hacen atractivas las películas de Woody Allen, sino se convierte en un thriller al uso. Y por otro lado, pues eso, es bastante tópica, no aporta nada nuevo al género, y pues bueno, fue una película que pasó por taquilla sin pena ni gloria, y desde luego no va a entrar en ningún momento de las películas a reivindicar de Woody Allen. Efectivamente, porque es completamente predecible todo lo que ocurre, no hay ninguna sorpresa, no parece una película que pueda estar, pues, o pueda tener, en este caso, como bien decía, 2 grandes actores como Ewan McGregor o Colin Farrell, y que encima pues se hace tremendamente larga. Quizá a lo mejor con 90 minutos, o me atrevería a decir con 75, habría estado resuelta la trama, no 108, casi 2 horas de película donde se hace muy, muy, muy pesado ver cómo los cambios de opinión y las idas y vueltas de unos y de otros no acaban de resolver el problema. Con lo cual, por lo menos yo sí, sinceramente, esta semana y en este podcast no recomiendo esta película. Espero que Woody Allen no se mosquee y no deje de escuchar los podcasts, pero tengo que decir que no la recomiendo.
Bueno, yo creo que él tampoco está muy satisfecho con el resultado. Bien. Lo que dice la duración es Ujú. curioso porque digamos, las películas de Woody Allen suelen cubrir un espectro entre los 80 y los 100 minutos de duración. Y este es uno de los pocos casos en los que digamos, tiene un metraje superior a lo habitual en su cine. Así que si encima lo que tú dices, si encima eso redunda en que el ritmo no funciona, pues peor todavía. Bueno, Manu, pues yo creo que con este podcast en el día de hoy, aquí en Filmcast, hablando de todo lo que hemos pues rascado, ¿no? Del verano, de la profecía y de esta recomendación, no recomendación, y Woody Allen enfadado ahora mismo con nosotros, vaya usted a tocar el clarinete un rato, del sueño de Cassandra, podemos dejarlo aquí, Manu. Recordar también que tenemos justo podcast previos, los 40 años de Indiana Jones y también la guerra de las plataformas como últimos podcasts donde hemos hablado del mundo del cine y de todas esas novedades. Dentro de nada, seguimos con más asuntos y encima ya con la vista puesta también en algunas recomendaciones para verano. Efectivamente, pues ahí seguiremos a ver si esas recomendaciones para el verano tiran más por Tiburón o por A Todo Gas 9. A todo gas 9. Ya veremos. Casi nada. Bueno, pues vamos rápidos y furiosos y lo dejamos aquí. Mano, como siempre, un placer poder hablar contigo del cine, disfrutar de este ratito y ya sabes que tenemos un lema que te dejo caer como siempre, ¿no? Que nuestro podcast o que el podcast te acompañe. Y pues nada, pues ahí yo siempre te lo complemento con larga y próspera vida al podcast. Efectivamente. Gracias, Manu. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues esto termina. Espero que te haya gustado, hayas disfrutado del podcast que te hemos ofrecido tanto Manu Díaz como yo, José Luis Martín, en este ratito que hemos mantenido de conversación, de charla. Y los temas han sido interesantes. Manu ha intentado, tengo que decirlo, asustarme un poco con esto de la profecía. Bueno, también en parte lo ha hecho con Tiburón, me ha hecho recordar tiempos pretéritos, donde me encontraba con esos tiburones en el mar. Pero hemos pasado un buen rato, como siempre, disfrutando del mundo del cine, de las series y del entretenimiento. Te recuerdo que puedes seguir estos podcasts a través de las diferentes plataformas donde nos encontramos, en iVoox, en iTunes, en Spotify, Google Podcasts, Spreaker, todas ellas. También puedes disfrutarlo en formato vídeo en YouTube, nos buscas como World Media Spain, o en Instagram TV, en IGTV, World Media Spain. Y nuestro canal de Telegram sigue también dispuesto para ti, para que una vez que accedas a él y te suscribas, el contenido te llegue de manera automática. Nos buscas igualmente como World Media Spain. Al igual que en las redes sociales, estamos como World Media Spain, ahí en Twitter, en Facebook y en todos aquellos entornos sociales donde, bueno, pues estés ahora mismo instalado. Espero que el podcast de Filmcast, el siguiente que elija Manu, sea tan interesante como el de hoy. Estoy seguro de que así va a ser y estoy seguro también de que vas a disfrutar como lo has hecho con este podcast que termina ya. Y como antes le decía a Manu, ahora te lo digo a ti. Y te lo susurro al oído. Nuestro lema que es que tu podcast te acompañe.